Vamos a seguir financieros con este tipo de análisis respecto de los contratos en materia de hidrocarburos o contratos de hidrocarburos o contratos sobre hidrocarburos. Naturalmente ustedes van a poder advertir que vamos a ir avanzando. Nos quedamos en el video pasado, ¿verdad? Con la parte y poder identificar en qué momento se hizo la conversión con relación a las dos comisiones que conocemos en órganos reguladores, porque bueno, cuando menos así nos lo indicaba un transitorio. Desde luego, pues bueno, no vamos en contra, ¿verdad?, de la industria, de lo contrario vamos por el perfeccionamiento de la industria y naturalmente, bueno, pues hay muchos juristas que ya deben de trabajar en el área y de alguna manera no estar perdidos, ¿verdad?, y esperando a que otras áreas de las ciencias o otras áreas matemáticas u otras áreas, ¿verdad?, nos estén realizando el trabajo. Tuve la oportunidad de hacer comentarios y dar una asesoría con relación a un permiso mal llamado licencia respecto de cogeneración y desde luego me llamó mucho la atención que los abogados se asesoran de ingenieros, lo cual me parece primoroso, pero vamos a echarnos la mano entre todos y vamos a hacer que esto surta. Entonces, con relación a ese transitorio que ya habíamos señalado en el primer video respecto de este tipo de contratos, bueno, pues vamos a advertir que se va a disponer con relación a todo esto, independientemente de que van a tener, lo dice el transitorio, la personalidad jurídica propia de la que se refiere el contrato, la autonomía técnica, la autonomía de gestión, que también hay que entender que es todo esto, ¿verdad? Autonomía, soberanía, de quién dependen, de dónde les llegan recursos y a este respecto, desde luego, bueno, el camino y hacia dónde van y cómo se ha aumentado o disminuido de alguna forma el presupuesto a este respecto. Contrario, ¿verdad?, al video que ya señalábamos respecto de la Prodecon, que ahí fue aumentando y aquí parece que va disminuyendo. Sin embargo, bueno, pues van a poder disponer de los ingresos derivados de lo que ustedes fiscalistas o tributaristas, como correctamente debe decir, conocen como contribuciones. Naturalmente que, bueno, pues queda ya señalado, como lo dijimos, antes no eran y vamos a ver en qué momento se da la conversión con relación a las comisiones ya como órganos, ¿verdad? Y a ver si alguien ya los puede considerar, naturalmente como hace mucho su servidor ya los consideró como OCAS a ese sentido. Desde luego estamos hablando de algo que ocurrió, ¿verdad?, en un mes que ya les he dicho que es trascendente para mí, pero prácticamente hace 3 años. Entonces van a advertir ustedes del artículo primero con relación a la legislación que estamos tratando hoy en día, que la ley, desde luego, es reglamentaria del párrafo correspondiente en el artículo constitucional correspondiente y tiene por objeto precisamente regular la organización y regular el funcionamiento de, ¿qué creen? Pues de este tipo de órganos a los que estamos haciendo referencia y que de alguna manera, bueno, vamos a señalar que están coordinados en la especialidad de lo que estamos atendiendo. No dice hidrocarburos, dice en general el concepto amplio que siempre debió de haber sido dicho como la reforma en materia de derecho a la energía, no en materia energética. Ya les he dicho que no es chocomil, ni el adjetivo ni lo que algunos consideran un adverbio se me hace correcto, aunque en términos del diccionario, pues bueno, sí se puede utilizar. Y desde luego se van a establecer las competencias. Lo que ustedes van a notar ahí es que en ninguna parte se desprende que esta ley tenga por objeto convertir a las comisiones, en este caso, en los órganos reguladores a que estamos haciendo referencia. Entonces, la primera pregunta sería, ¿podrían no existir como tales estas comisiones sin su conversión legal? Hay que tener mucho cuidado a ese respecto, porque un inteligente pues sí les anda dando un susto, ¿verdad?, a pesar de todas las excelentes asesorías que han tenido, y obviamente un vanidoso diría, por favor, eso está más que claro a ese respecto. Si ustedes analizan el siguiente artículo al que vamos a hacer referencia, y los que se dedican a la materia lo van a identificar claramente, se encuentra entre los transitorios, van a ver que en el caso de los aprovechamientos que la ley establezca respecto de los servicios en cuanto a la emisión, a la administración,
a lo que ustedes conocen como permisos, a las autorizaciones, a las asignaciones, a los contratos, así como a los servicios relacionados con él, van a advertir que en este caso hay un Centro Nacional de Información de hidrocarburos que corresponde conforme a sus atribuciones todo esto que hemos señalado para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones. Conclusión, las comisiones hacia dónde van, prácticamente van hacia algo más que una autonomía. Prácticamente el ideal sería que fuesen casi soberanas, obviamente no pueden ser soberanas, pero casi soberanas o con un grado de autonomía muy alto para los efectos de poder cumplir y poder aprovechar estos aprovechamientos a que se hacen referencia, ¿verdad? En términos, ya dijimos, ¿de qué carácter? ¿Constitucionales o legales? Bueno, ahí se van a poner muy listos a este respecto. Desde luego, si ustedes advierten uno de los párrafos respecto de esta idea que acabamos de manejar, prácticamente cada comisión deberá publicar en el sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados. Va a haber un fideicomiso, tómenlo en cuenta, respectivo, o existe un fideicomiso. También van a registrar, no nada más, o van a publicar también el uso y el destino de dichos recursos y la demás información que sea de interés público. Naturalmente estamos hablando en materia de transparencia. Del siguiente párrafo van a ver que la obligación, de acuerdo a la reforma, ¿verdad? Ustedes ubiquen cómo llegó y en qué momento y en qué mes, y a partir de que se hizo prácticamente viable que la Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer, en este caso, de recursos presupuestales a las comisiones, con el fin de que éstas puedan llevar a cabo su cometido. Conclusión, las comisiones van encaminadas hacia ese nivel de autonomía, pero en realidad, pues, como ya dijimos, de acuerdo al tipo de autonomía, pues van a seguir bajando recursos del presupuesto. Desde luego, si ustedes advierten un artículo de la ley que corresponde precisamente a este tipo de órganos, pues bueno, con fortuna a lo mejor podríamos descansar, porque ahí ya ustedes pueden advertir que prácticamente este tipo de órganos, ¿verdad?, que decimos que están coordinados en la especialidad, pues nos señala que serán las siguientes dependencias que dice depender del Poder Ejecutivo Federal. Naturalmente se refiere a las dos comisiones, pero cuando hablamos de dependencias, sobre todo los que manejan el derecho administrativo, pues les va a llamar la atención porque van a confundirlo, ¿verdad?, con otras dependencias que ustedes saben en términos prácticamente del estudio del derecho administrativo de la rama pública, y desde luego, bueno, pues aquí los legisladores tendrán que precisar qué debe entenderse por dependencias para no confundirlo con las dependencias, ¿verdad? Pues estamos hablando en ambos casos del mismo poder, y desde luego la ley a este respecto y que tiene que ver con la administración pública, identificar, ¿verdad?, en el caso de cada una de las comisiones como los órganos que realmente son ante la creación constitucional. A este sentido que llevamos, desde luego, si analizan el artículo siguiente, van ustedes a advertir que en el caso de los órganos a que estamos haciendo referencia en la especialidad, van a tener lo que ya se señaló en el contrato: autonomía técnica, autonomía operativa, y hay que entender que es la autonomía técnica, ¿verdad?, o de técnica, la autonomía de operativa o de operación, la autonomía de gestión, y que les permite, y desde luego van a contar con la personalidad jurídica y podrán disponer con los ingresos derivados de los derechos y de los aprovechamientos que se establezcan. Es decir, nos señala la legislación en ese sentido qué ingresos, sí, derivados de los derechos, y allí no tendrán que confundirse precisamente con la Ley Federal de Derechos, y desde luego entender tributariamente qué son los aprovechamientos, siempre y cuando se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades. Desde luego que del segundo párrafo ustedes van a poder también entender que en el desempeño de sus funciones los órganos a los que estamos haciendo referencia deberán coordinarse con diversas secretarías, con diversas dependencias. Parece que confunden, ¿verdad?, los términos,
y mediante los mecanismos correspondientes que establece el capítulo correspondiente de la propia ley y lo anterior, a fin de que sus actos y sus resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal, y hasta ahí está su marco. Por el momento les doy las gracias, saben que soy Alex Paz, que PG Lawyers está a sus órdenes, y que pasen muy buena noche. Gracias por su atención.